Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos para todos. Bueno, las disculpas del caso. Hubo una confusión y pusimos 6:40, pero bueno, en realidad es a las 6:45 para aquellos que de alguna manera estaban pendientes desde las 6:40, las disculpas del caso. Bueno, lo más importante es que gracias al Señor aquí estamos. Y bueno, entonces agradecidos con el Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy, hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor, de misericordia, con la diestra poderosa de su justicia, nos ha sostenido, nos ha ayudado y nos permite entonces estar aquí congregados, compartiendo esta vida de fe en esta oportunidad. Entonces, estudiando, escudriñando la Biblia, la palabra de Dios. Y bien, entonces vamos a comenzar bien, vamos a comenzar con el pie derecho. Vamos en esta hora a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar pidiendo al Padre por la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu sea Él trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que nos dé la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su bendita palabra. Que sea el Padre instruyéndonos, capacitándonos y dándonos entendimiento acerca de toda esa cosmología bíblica, que todas las cosas que Él a través de su palabra nos está manifestando, nos está enseñando, para que tengamos nosotros entonces claro el entendimiento, para que nuestra fe sea una fe noble, una fe ciertísima, basada en el conocimiento y en el entendimiento de la voluntad suya. Oremos. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso en que podemos venir y presentarnos delante de ti, Padre nuestro, para reconocer, Señor, tu grandeza, tu deidad y tu exclusividad como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste al mundo, confesarlo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, que por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy podemos venir y a pesar, Señor, de la debilidad de nuestra carne, de la concupiscencia, Señor, de nuestro malvado corazón, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Padre, gracias, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre, que nos das. Con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido, Señor. Gracias, Señor, por conmovernos, por permitirnos, Señor, esta fe en tu Hijo Jesucristo, esta salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor, te damos por este compartir, por este poder congregarnos como iglesia para escudriñar tu palabra, para inquirir y buscar, Señor, a través de ella conocimiento, sabiduría, Señor, acerca de ti, el único Dios verdadero, y de tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo. Padre, en esta hora clamamos para que por medio de la obra de tu Espíritu Santo seas tú trayendo la revelación, Señor, de tu voluntad a nuestras vidas por medio de la Biblia. Ayúdanos para que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en toda, Señor, la Biblia, podamos entonces tener ese conocimiento correcto acerca de cuál sea esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Padre, danos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra en esta hora, Señor. Capacítanos, Señor, como instrúyenos como iglesia, para que por medio de la Biblia nosotros podamos aprender bien, para que también por medio de la Biblia nosotros podamos enseñar bien. Por favor, Padre, permítenos, Señor, a través de la Biblia, conocerte y entenderte. Por favor, Padre, para que también, asimismo, como que por gracia hemos recibido, por gracia podamos dar. Padre, a tu gracia y a tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces, bueno, bien, agradecidos con el Señor por un día más que nos permite, por un tiempo más, compartir esta lección que vendría siendo la número 8 de nuestro estudio acerca de la cosmología bíblica.
Bien, lo animamos si de alguna manera hoy es primera vez que se conecta y es primera vez entonces que comparte esta enseñanza con nosotros, para que por favor trate de ver ahí en el mismo canal de Facebook, en el mismo canal se dice, o en la misma página, en fin, ahí mismo en el YouTube pueden encontrar entonces las enseñanzas anteriores. Esto con mira pues a que puedan de alguna manera tener claro todo el contexto, porque pues el anhelo y el deseo profundo de nuestros corazones es poder entonces traer conocimiento a sus vidas, y no pues de ninguna manera, por ningún motivo, que haya confusión. Entonces, bueno, hemos tratado, como les decía, en 7 clases anteriores, entonces varios temas, hemos compartido muchísima información que de alguna manera hacen parte de una secuencia, y que pues por eso es importante entonces que se animen y se esfuercen para que, si hoy pues por la ayuda del Señor están conectados y están pudiendo presenciar esta enseñanza, entonces los animo para que se pongan al tanto, para que repasen lo anterior, para que le cojan, como se dice, la secuencia, y podamos entonces continuar. Bien, entonces hablamos acerca de la cosmología bíblica, y hablar acerca de la cosmología bíblica es poder tener claro el conocimiento y el entendimiento acerca de lo que Dios, a través de la Biblia, a través de su palabra, nos está hablando, nos está enseñando. Hicimos la clase, me parece que pasada, incluso la antepasada, un pequeño, digamos, paréntesis. Nos apartamos un poco, no mucho, pero un poco, acerca del tema de lo que es entonces la cosmología, que es tener claro los diferentes lugares que existen, de las cuales está haciendo la Biblia referencia, y nos apartamos un poquito para entonces entender más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces compartimos y hablamos acerca de Él, que Él es entonces, antes, desde el principio, el ser que existe y es igual a Dios, solamente que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y eso es bueno, y hace falta entonces repetirlo y una y otra vez, entonces explicarlo, o a dejar claro entonces que en realidad existe, o hay muchísimas posiciones diferentes acerca de quién es entonces realmente nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo que acabé de parafrasear ahí, entonces allá en la Biblia, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, entonces, ¿qué dice Filipenses a partir del en el capítulo 2, a partir del versículo 5? ¿Listos? ¿Lo tienen? Leamos. Haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, hasta ahí. Entonces, esto es de alguna manera, pues bíblicamente, la explicación acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es entonces lo que nosotros los cristianos realmente creemos acerca de Él. Que Él es entonces el ser igual a Dios. Amén, dice así o no. Pero que no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Y de ahí entonces surgen muchísimas, digamos, posiciones, como cuando entonces el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerda? Literal, Mateo 16, vamos allá por favor para que entonces lo vean. Porque sí, hermanos, les he dicho, estamos avanzando, créanme. Estamos avanzando a pasos agigantados. Pareciera que tal vez es muy repetitivo, pero lo que pasa es que, acuérdense, el cimiento, el fundamento, las bases son lo más importante. Es lo más importante. Lo que pasa es que, dígame quién quisiera o a quién le gustaría meterle unas columnas, unos dados bien buenos. ¿Quién le gustaría meterle entonces un acero bien grueso a los fundamentos y a la base? Gastarse, imagínese la plata del granito en la cocina. ¿Sí o no? Gastarse, digamos, la plata de los empastados en yeso así alrededor de toda la casa. Ahí sí vale la pena gastar la plata. ¿Dónde se qué? Donde se ve, donde se puede lucir. Pero gastar plata en los fundamentos, en los cimientos. ¡Qué pendejada! Esa es la plata más mal invertida. Es la plata más sin gracia. ¿No ve que uno no la ve? No, entonces métale una varillita chiquita, métale una varillita delgadita, métale cualquier cosa ahí para dejar plata para los acabados, que es lo que llama la atención. La gente se va es por lo que ven los ojos. Y si a usted le llegan a ofrecer la casa y le dicen, no, mire, usted no sabe el hierro que le metimos y usted no sabe las columnas y las vigas que, por eso entonces, digamos, entonces ya estos acabados, lo que es el maquillaje, no es de tan, digamos, los acabados no son de tan de lujo, pero la plata bueno, muchas gracias, después hablamos. No, ya, ¿sí o no? Entonces, disculpen, es igual. Entonces, debemos es el fundamento. Y si nos toma una clase, incluso esta más, la próxima, yo pues personalmente agradecido con el Señor porque hay trabajo. Y ustedes saben que como está de duro esto. Como está de duro esto y que haya trabajo, pues mejor. Y si pues a mí no me acosa el jefe, porque usted sabe que a veces el jefe acosa para que entregue el trabajo, y entonces, pero a mí no me está acosando, entonces yo me hago ahí y trato de más bien de estirar el trabajito para que me dure más. Sí, para que me dure más. Entonces Mateo 16, estamos allí. En Mateo 16 y efectivamente ahí donde yendo de la región a la región dice así en el 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¡Ojo! Porque entonces bien, si ven que de todas maneras ya hemos ido aprendiendo y entonces ahora sí, las cosas tienen, digamos, un sentido y una secuencia. Todo en la Biblia tiene un sentido lógico y una secuencia. Aquí usted y yo vemos a nuestro Señor Jesucristo preguntando, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya, ahora sí ustedes más o menos con lo que hemos estudiado tienen claro el entendimiento acerca de el por qué nuestro Señor Jesucristo hace esa pregunta. Primero, que no sé cuántos de ustedes diligentemente se han esforzado por indagar y ver entonces lo que, digamos, en las clases anteriores les compartí los invité y los dije, reflexionen, miren, escudriñen, para que entonces se den cuenta que nadie llamó a nuestro Señor Jesucristo el Hijo del Hombre. Solamente Él
Él, hablando acerca de sí mismo, se expresaba hablando, o sea, solamente Él cuando hablaba acerca de sí mismo, siempre Él se expresaba hablando acerca de sí mismo como el Hijo del Hombre. Nadie lo llamó a Él el Hijo del Hombre. Nadie, nadie. ¿Sí lo hicieron? Qué honestidad. No pueden quedarse entonces, tienen que ser como lo de Berea, ¿no? Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero sin embargo iban y diligentemente escudriñaban para ver si todas esas cosas eran ciertas. Entonces tienen que tener también, entonces mis amados hermanos, ese espíritu del bereano, ¿no? O sea, ser nobles ante la palabra y pues gracias al Señor pues tienen esa confianza y esa, digamos, sí, confianza de que el Señor efectivamente los tiene y ha puesto pues a un siervo suyo con su Espíritu Santo para que pues entonces les transmita el conocimiento, pero también entonces deben ser diligentes, esforzarse y ver efectivamente, porque una cosa es, digamos, es sí, que yo se los diga, pero otra cosa es que ustedes vayan y diligentemente se esfuercen y lo comprueben. Dirá, sí. Y es tan sencillo como entonces ya usted, hoy es tan fácil, en aquel entonces no, a mí me tocaba con un libro, no habían concordancia electrónica. Ahorita usted pone incluso la palabra hijo de hombre y entonces ahí le sale toda la espada. Y ahí entonces se da cuenta usted que es solamente él, el que se hablando acerca de sí mismo, refiriéndose, perdón, acerca de sí mismo, siempre entonces se está diciendo, se está llamando él a sí mismo hijo de hombre. Entonces la pregunta que le hace, mire, ni siquiera entonces él dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Sino específico. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, bien, hoy, como en ese entonces, así le contestaron, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros, entonces unos dicen una cosa y otros dicen ¿qué? Otras cosas. Pero entonces, nuestro Señor Jesucristo ahora le pregunta, no quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, sino, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál? ¿Qué dicen ustedes? Y esto es maravilloso, porque esto nos está dejando claro que existe un conocimiento diferente entre nosotros los cristianos y el que los no cristianos, el mundo, tiene. No es el mismo conocimiento. No es el mismo conocimiento. Y entonces, bien, el conocimiento que nosotros, la iglesia y los cristianos tenemos, no es o no surge a raíz de nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad cognitiva, ni nuestra capacidad de asociar, ni nuestra capacidad de poder entonces tener comprensión de lectura, ni de nuestra propia experiencia, una experiencia mística tal vez, esotérica, en fin, sino que el conocimiento que tenemos como cristianos, como iglesia, es entonces la revelación de Dios, el Padre, a través del Espíritu Santo, acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, si yo le pregunto a Meili, no mire para otro lado. Entonces, mi hermanita Meilin, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ok, muy bien. Mi hermana Ana Victoria, ¿quién es el Hijo del Hombre? Perfecto. Mi hermano Gastón, ¿quién es el Hijo del Hombre? Mi hermano Martín, ¿quién es el Hijo del Hombre? La palabra que se manifestó en la palabra de Dios que se manifestó en este mundo. Mi hermana Cheli, ¿quién es el Hijo del Hombre?
¡Tarán! No hablo de lo suyo propio, o sea, no hay de darle muchas vueltas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y manejamos mucho conocimiento, hay mucho conocimiento, pero mis amados hermanos, debemos entonces orar pidiendo la sabiduría y entonces juiciosos nosotros mismos tratar de empezar a, un ejemplo, a jugar a esto, jugar pues con todo el respeto, ¿no? Con todo el sentido del entendimiento, a tratar de qué? De estar, o sea, usted sabe, uno practica, ¿cuántos saben? Y entonces uno empieza a jugar de esto, no sé si le da, y de pronto de guava, llamémoslo así, pues le pego aquí, pero sí, pero eso es como de guava. Pero uno pega, empieza, y está, digamos, ¿dónde? Aquí. Pero debe entonces uno esforzarse por practicar, para poder entonces de una vez, ¡pa! Y entonces dicen, ¿usted sabe jugar dardo, tirar dardos? Sí, tire, lo deja usted que tire. Usted coge y tira uno solo y tome, de una vez. ¿Por qué es importante? Porque usted y yo no sabemos entonces si vamos a tener otra oportunidad. Usted y yo no sabemos entonces si esa persona o ese momento es único y no va a haber otra oportunidad. Entonces todo el tiempo tenemos que tratar de ser lo más que certeros posible. ¿Sí? No está mal, digamos que es el verbo que entonces el Hijo del Hombre, ya entendimos, con el entendimiento sabemos que está entonces hablando efectivamente acerca, digamos, de la forma semejante a los hombres, que tomó el verbo que es espíritu, la palabra que es espíritu. Y tabernaculizó y hizo su tabernáculo entre nosotros, bien. Pero, más fácil, más puntual, ¿quién es el Hijo del Hombre? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya entonces, ahora sí, recuerden, ese es el qué, el fundamento. Esa es la base. Y si el fundamento, si la base está correcta y está bien cimentada y está bien, entonces todo lo que de ahí para allá se edifique, todo va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar seguro. Si el cimiento, si la base es sólida, entonces todo el edificio, todo lo que se haga ahí para arriba, muy probablemente lo más probable es que el edificio permanezca. Entonces, bien, cuando esa manifestación, esa declaración que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, leímos ahorita en Filipenses capítulo 2, versículo a partir del 5, y decía entonces que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser ¿qué? El ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho ¿qué? Semejante a los hombres. Y ahora sí, entonces, ya. ¿Es Dios? ¿Es igual a Dios o no es igual a Dios? Existiendo, ¿qué? En forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Se despojó, pero entonces mucha atención, porque yo lo he oído y lo veo y lo escucho por toda parte. Y entonces hay, digamos, corrientes, posiciones doctrinales, denominacionales, que entonces se han apartado y se apartan acerca del verdadero propósito, del llamado que el Señor Jesucristo nos hizo a la iglesia de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y se olvidan y se apartan
del propósito de predicar el Evangelio y comienzan entonces a predicar su denominación. Su denominación. Y cuando usted entonces se va a dar cuenta, efectivamente, entonces de alguna manera, pues no son como tal, digámoslo, cristianos solamente, sino que ese título de cristianos va acompañado con un título que lo preside o lo antecede o lo, ¿qué se dice? Antecedes antes o lo precedes antes. O sea, un título que le ponen al cristiano va acompañado de un título o antes o después. Entonces, para ser específicos, entonces, cristiano bautista, ¿ve? ¿Sí? O testigo de Jehová cristiano, ¿sí? Mormón cristiano. ¿Ve? No simplemente entonces a lo que dice la Biblia. En la Biblia no aparece o no hay bautistas, no hay católicos, en la Biblia no hay testigos de Jehová, en la Biblia no aparecen los mormones, en la Biblia no aparecen los anglicanos, en la Biblia no aparecen los calvinistas, en la Biblia no aparecen los luteranos, no aparecen los adventistas. La Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 8, dice que a los cristianos se les llamó a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces no aparecen ninguna, no aparece ni siquiera el término protestante. Porque entonces muchos de entonces dicen, bueno, nuestros hermanos apartados. ¿Cómo nuestros hermanos apartados? Sí, los protestantes. Entonces ahora sí el término les viene y entonces por todo están protestando. Que si el aborto, que si el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y entonces es una iglesia que protesta. Esperen un momentico que ya van llegando más hermanos, gracias a Dios. Y por todo están protestando, nada les parece. Y entonces convocan a la iglesia. Y entonces hay que, en Israel, que se cayó una hoja en Israel. Entonces que hay que salir a apoyar al gobierno, al Estado de Israel. Y porque es el pueblo de Dios. Y entonces protestas y convocan protestas. Y el Señor dijo en Lucas 6, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les dije? Yo no los mandé a que entonces transformaran la sociedad y que entonces hicieran de este mundo un lugar mejor y más ético y moralmente correcto para vivir. Yo los mandé a predicar que se arrepientan y que crean que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por mí, que yo soy el único camino, que la fe que es en mí, para que reciban por la obra que hice en la cruz, la sangre que yo derramé, el perdón de sus pecados, es la única opción que tienen para no irse a una condenación eterna. Y para pasar de muerte a vida, para cambiar de ser cambiar de ser hijos del diablo a convertirse en hijos del Dios Altísimo. Para cambiar de dejar de ser enemigos de Dios en convertirse en hijos de Dios. Esa es la función de la iglesia cristiana. Esa es la función de la iglesia cristiana. Esa es la función de la iglesia cristiana. Esa es la misión de la iglesia cristiana. ¿Ve? Pero entonces, ¿se acuerdan? Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Y así está la iglesia. Y así está entonces en este momento la iglesia, afanada y turbada, y entonces los unos no están tratando de predicar su denominación, que no, que los adventistas no, que son entonces los bautistas, que no, que los católicos no, que entonces son los metodistas, que no, que entonces, y entonces predican su denominación.
Y entre ese predicar su denominación, entonces usted encuentra a unos diciendo, bueno, ustedes también son cristianos. ¿Y quién dicen ustedes que es Jesucristo? Jesucristo es el primer ser creado. ¿Cómo? Sí, Jesucristo es el primer ser creado. O sea, es una criatura. Solamente que ¿cuál es entonces la importancia para que en todo tenga la ¿qué? Preeminencia? Porque es entonces el primogénito entre todos los muertos. O sea, es el primer ser que Dios creó. Pero es un ser creado. Es un ser creado. Y hay otros entonces que, ¿qué dicen ustedes? Entonces, que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios, pero cuando habla acerca de Hijo de Dios está haciendo referencia a, leamos aquí, vamos al Antiguo Testamento y démonos cuenta a quiénes se están llamando hijos de Dios en el Antiguo Testamento, a los ángeles. Entonces, efectivamente, Jesucristo, cuando Él vino y con el título que vino como Hijo de Dios, está haciendo referencia a, acuérdese, a los ángeles que en el Antiguo Testamento los llama hijos de Dios. Ahí está muy clarito en Génesis 6, ahí está muy clarito en Job. Y entonces, dése cuenta, en el Antiguo Testamento usted lo va a ver o se va a dar a conocer, se va a manifestar como el arcángel Miguel. Pero ahora entonces vino y se materializó. Y se materializó como Hijo de Dios. Pero realmente en sí es que el arcángel Miguel encarnado. ¿Ve? No, ¿cómo se les ocurre cómo se les ocurre a ustedes decir que es una criatura, que es un ser creado, que es entonces un ángel? Entonces, ¿qué es? No, Él es 100% Dios, 100% hombre. Ay, mi madre. Bueno. La arreglaron. La arreglaron. Porque es 100% hombre. No, perdón, ni siquiera este es el orden. Sí, perdón. 100% hombre, 100% Dios. Oiga, pero qué raro, eso está como raro. ¿Y eso como con qué se comerá? Pues sencillo. Mire, siendo 100% hombre, siempre es 100% Dios. Y siendo Dios, siempre siendo 100% Dios, es 100% hombre. No, le funcionará de aquí para acá. Pero si ya vamos de acá para acá, la Biblia dice que Dios no es hombre. Números, leamos, por favor. Ok, gracias. 23:19. ¿Lo leemos? ¿Qué dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces no está haciendo referencia a eso. Ok, pero no, es que ahí está queriendo decir es que Dios no es como nosotros los hombres, pecador. Sí es 100% hombre. Una característica inherente al hombre es que es pecador. Es una característica inherente, o se cumple o no se cumple. No, pero es que siendo 100% Dios, no. Si se mantiene de aquí para allá, se mantiene de aquí para allá, se mantiene de allá para acá.
¿Eh? Entonces de ahí, esta es la posición, digamos, de las denominaciones, de la más grande y de la que más ha controlado y ha gobernado, de donde entonces salieron las otros que protestaron, pero la posición sigue siendo igual. 100% hombre, 100% Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. En ningún momento usted va a escuchar a Jesucristo diciendo, yo soy Dios, como para que digamos sea. Y en ningún momento usted lo va a escuchar diciendo, yo soy hombre. No lo va a ver, ni en la Biblia va a haber ese testimonio. Va a haber ese testimonio, no lo encuentra en la Biblia. Porque entonces simplemente no vamos a lo que dice la Biblia, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó ser ¿qué? Entonces igual a Dios lo dejamos como ¿qué? 100% Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Entonces, ¿cómo? Se despojó ¿de qué? De su deidad. Entonces, si se despojó de su deidad, dejó de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Pero cuando usted lee el contexto y dice que tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló. Me gustaría que pudiéramos y viéramos otras versiones. Esa hermana Gabriela, muy diligente, y quisiera que viéramos otras versiones como que me gustaría a mí también siempre estar estudiando un poco más, porque hace rato esa parte no, les soy honesto, no escudriño, no estudio, pero denme un chancito, algo que nos tome así rápido, una media hora. Aquí vamos a mirar. Esperen, después, esperen, no, en serio, no. En serio es muy difícil, pero Filipenses 2, en Espíritu tras 5. Esperen. Lléneme de alegría, espérate, amor, viendo, no, como hagan por egoísmo, esperen ya. Compórtese como lo hizo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina no quiso hacer de ellos tentación, sino que se despojó. Ay, tome, gracias Jesús, a este. En la versión, en la BLPH. Si es que serio es muy difícil, ¿verdad? ¿Cuál les dije? BL, Biblia, la palabra, versión hispanoamericana. Dice así, en una versión. Escuchen que bien, por eso es tan maravilloso estar siempre, escudriñar y buscar textos que nos den más, que nos abran más el panorama. Miren esta porción. En la Biblia, ¿cómo les dije? Biblia latinoamericana del pueblo hispanoamericano. ¿Qué fue? De nuevo para que lo vean en casa, perdón. Dice así, vean. La palabra BLPH. Voy a escribirlo acá para que entonces no, esto es una parte seria, no todo es serio, pero BL, ¿qué dije? PH, Biblia, palabra hispanoamericana. Miren qué belleza. Ay, qué belleza que se me fue. Ok, miren qué bonito. Aquí, dice así. Hazlo todo. ¿Qué la hice? Santito, charla, cofanadis. Por gloria van antes, me da estima. No mirando, ¿qué fue lo que hice yo? Esperen, no, es que cambié de versión. La pucha, me fui feo. Y ahora, vamos a ver, digamos aquí, rápido. Haz todo, por fin, murmuraciones. No, me sigue saliendo esa de 1900, de 1000.
pero yo quiero es en el mío. Bueno, para que no digan que ¿dónde está? Sí, bueno. 5. Compórtese como lo hizo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza. Se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo, se hizo semejante, no 100%, hombre, semejante. O sea, que que nuestra apariencia es semejante a la suya. Se despojó de su grandeza. Entonces, ¿quién es realmente? Dios, que se despojó de la gloria absoluta para poder estar en la condición de hijo. Y para que el Padre quedara como el único Dios verdadero. Y no hay jerarquías en Dios. No, el Padre es la primera, el Hijo es la segunda, entonces hay jerarquías en Dios. No hay jerarquías en Dios. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no estimó el ser, ¿qué? Igual a Dios. No está diciendo que era un Dios más chiquito, ni que era un Dios inferior. Entonces, en cuanto a la esencia de Dios, no hay y no existen jerarquía en Dios, pero en cuanto a su economía, ¿sí me entienden el término? En cuanto a la forma como se desarrolla su voluntad, pues claro que sí. Claro que sí, porque entonces empezamos ahora sí y se nos manifiesta y hablamos entonces de Padre e Hijo. Y el Padre y el Hijo no están al mismo nivel. No están al mismo nivel. Sus hijos no están al mismo nivel nuestro de Padre, sino que como Padre entendemos que es entonces de donde surge, de donde emana el mandamiento, o no es el Padre el que manda. Y el que está en la posición del Hijo es el que recibe. Por eso todo el tiempo está diciendo, el Padre que me envió, mayor es que todos. Entonces, en cuanto a la economía, en cuanto ya a poner en práctica la voluntad de Dios, así se desarrolla la voluntad de Dios. Y para que pudiera ser hijo, tenía que despojarse de la gloria absoluta de ser igual al Padre, porque si no, entonces no puede haber el sentir que hubo en el Hijo. ¿Cómo va a haber el sentir del Hijo de ser inferior al Padre si sigue siendo igual? Si sigue siendo igual, si sigue siendo 100% Dios. No puede. Pero como todo, siempre, ¿qué es entonces lo que a qué es a lo que lleva esta cosmología, esta visión? Porque también estamos hablando de cosmología o de esta visión. Pues a tener entonces miopía espiritual y solamente poder ver que todo en el plan de Dios gira y está siendo en torno a la salvación del hombre. A la salvación del hombre. Entonces, el hecho de que, claro que sí, es en la voluntad de Dios está salvarnos. Está dentro del plan de Dios la salvación del hombre. Pero lo que lleva a que exista o que haya tanto entonces cabida, oportunidad para que se dé el error y para que venga la mentira y el engaño del diablo y traiga confusión, es entonces simplemente tener únicamente como un todo dentro de la voluntad de Dios la salvación del hombre. Que todo lo hizo por mí, para mí, y es de mí. Contrario a lo que entonces la Biblia está manifestando en todo su discurso, en toda su secuencia. No un poquito, no un fragmento.
En ninguna parte Dios está diciendo que hizo la tierra o el cielo para usted o para mí. Lo hizo para su Hijo, en quien tiene toda complacencia. En ningún momento está diciendo que por usted o para mí fueron hechas todas las cosas. Y que entonces efectivamente todo el propósito de la venida del Hijo de Dios a este mundo fue porque el hombre se perdió y entonces ahora que torta hay que ir a salvarlo, vaya mijito. No, porque la voluntad de Dios, Él está diciendo que está establecida desde antes de la fundación del mundo, para que conozcan que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia nos dice que antes de la relación entre el Creador y sus criaturas, existe en Él, en Dios, una relación de amor. Una relación de amor. Entonces para eso sí no son tres personas diferentes, porque entonces, ¿cómo se va a amar Dios a sí mismo? Para eso sí no, Para eso sí no. Para eso sí no tiene sentido. De que la forma entonces ama la sustancia y la sustancia ama la forma y que el espíritu sustancial que los une es entonces simplemente extasiado de ver cuán maravilloso y grandioso es ese amor. ¿Ve? Para eso sí no. Para eso sí no. Para eso sí no. Entonces para eso sí no. ¿Ve? Entonces hay personas que aman su carne, ¿sí? Y ha visto usted que hay personas que aman su cuerpo físico y lo cuidan. Y no comen y no toman Coca-Cola, ni comen ni comen cosas que le haga daño y entonces no trasnochan, no toman alcohol, digamos, no les gusta ir a donde hay smog, ¿sí o no? Y cultivan y cuidan su cuerpo y aman su cuerpo y se ponen cremas y no salen Dios guarde los rayos ultravioletas, no. Y van al peluquero y se hacen las manos y todo, ¿sí o no? Pero hay otras personas que usted los ve, ¿sí los ha visto? Con la barba así, el pelo así, pero leen. Y ven películas, y van a cine, y les gusta el arte, y les gusta escuchar ópera, y les gusta no oyen reggaetón por ningún motivo, por ninguna circunstancia. ¿Y alimentan qué? Su alma. ¿Su ego? ¿Cómo? Su alma. Y hay otros entonces que son felices yéndole a llevar comida al necesitado. Y hay otros entonces que son felices tratando de ver de qué manera se puede o se llega a construir una sociedad más justa, de dónde o cómo se minimiza el dolor, el sufrimiento. Y entonces andan idealizando y les fascinan los ideales y alimentan su espíritu. Porque buscan, ¿qué? Cosas más elevadas, más trascendentales. ¿Y se enfocan o no? Sí, y manifiestan. Entonces aman su carne, aman su cuerpo. Y hay otros entonces que aman su alma, su esencia, y la chinean y la nutren. Y otros que aman su espíritu. ¿No han visto? Y eso, cuerpo, alma y espíritu, son un mismo ser. Un mismo ser. Un mismo ser. Un mismo ser. Pero un mismo ser que puede entonces efectivamente, claro que sí, que tiene una forma, que tiene un alma, una sustancia y que tiene un espíritu. ¿Ve? Y eso no es algo que digamos está ajeno a nosotros o que no podamos entonces entender. ¿Ve? Que podamos entonces entender. Y por eso, como les decía, la cuestión aquí es que esa miopía espiritual que hace que el panorama no se abra es el antropocentrismo.
es entonces tener la visión, la cosmología bíblica, donde la criatura, el hombre, es el centro de todas las cosas. Antropocentrismo. Estamos hablando de cosmología bíblica, ¿cierto que sí o no? Porque estamos ubicando a Dios y estamos ubicando al hombre. Entonces, esa cosmología es el antropocentri, llamémoslo, ay, que no me vea la hermana de María Teresa borrando con la mano, porque me va a decir, pastor, ¿y qué pasó con el antropocéntrico? Una cosmología antropocéntrica. Antropocéntrica es la criatura, el hombre, como el centro de todas las cosas. Y por eso entonces, para esta visión, para esta cosmología, todo, absolutamente todo dentro de la voluntad de Dios gira en torno a una sola cosa. ¿A qué? A la salvación del hombre. Desde donde lo miren, por donde lo miren, como lo receten, entonces, y como se acomode, 100% hombre, 100% Dios. Solamente Dios puede salvarnos, pero solamente Dios, siendo hombre, podía comprender, puede entender nuestra naturaleza pecaminosa y nos puede dar justificación. Y acomodan. Y le sale bonito, sino que le diga a la hermana Chely, que qué día me preguntó, ay, ¿quién es ese para escucharlo? Para oírlo, porque ay, qué bonito habla. Y yo, ay, espere que ya va a llegar. Ya va a llegar. Espere que ya va a llegar. ¿Ve? Porque esa es entonces la visión humanista. ¿Eh? Eso es entonces lo que tiene, lo que conocen, la vida de la carne. Y lo que hablan entonces y en lo que giran todo, y eso es solamente acerca de la salvación. Pero existe, o hay bíblicamente hablando, otra cosmología, otra posición bíblica. Y la otra posición bíblica entonces es la si está bien, no lleva acento en esta E. Espere. Ay, pastorcito, lo que necesita es aprender ortografía. ¿En dónde? A ver. Antro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En esta? ¿Y aquí? Ah, en la misma. Fácil. De aquí a la próxima yo creo que todavía la tiene. Teocéntrico, donde todo gira y está relacionado con ¿qué? Con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios. No con Dios como tal, sino con la gloria de Dios. Todo está relacionado, todo fue hecho por Él, para Él y por Él. Usted y yo fuimos hechos para Él. El mundo, las estrellas, las cucarachas que mi mamá dice que va a esperar para llegar hasta el cielo para preguntarle a Dios para qué hizo las cucarachas. Le digo, pero usted entonces no va a la clase, no escucha, mi amor. Para Él, para su gloria. Para su gloria, para su gloria, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para
y por la gloria de Dios. Y todo lo que hagan, sean de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios Padre por medio de Jesucristo. Punto. Esto no es una herejía. Esto es poder, gracias a Dios, poder, gracias a Dios, ver de manera correcta lo que la Biblia está enseñando, lo que la Biblia está diciendo. Y estas son las dos posiciones. Esta es la cosmología bíblica. Esas son las posiciones posibles, entonces, o es o por nosotros y para nosotros, o por Él y para Él. Y de acuerdo entonces a la posición que usted tome, entonces efectivamente va a ver y va a encontrar en la Biblia toda la secuencia que lo guíe y que lo lleve a que sí, a que efectivamente ¿qué? Todo fue hecho por ti y para ti. Y ahí es entonces donde empiezan no calzan las cosas, no calzan. Pero entonces no calzan, pero entonces hay que hacerlas calzar. Hay que hacerlas calzar. Hay que hacerlas calzar. Hay que hacerlas calzar. Así como entonces a presión, así con un poquito de fuerza, pero que calcen. Hay que hacerlas calzar. Porque no siguen o no pueden seguir una línea continua desde el principio hasta el fin. No pueden seguir una línea continua desde principio a fin. Antropocéntrico, todo gira en torno a la salvación del hombre. La salvación del hombre es todo lo que pueden o todo lo que ven en la voluntad de Dios, dentro del plan divino. ¿Ve? Y si entonces cogen un versículo y si empiezan por Génesis y empiezan por aquí, empiezan para allá y por todo lado la salvación y ven la salvación y están viendo desde el principio al fin, desde Génesis al Apocalipsis, la salvación del hombre. Y por el contrario, de esta forma, desde el principio hasta el fin, entonces lo que estamos viendo es que la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. El primer capítulo, el primer versículo de la Biblia a mí no me habla o no me enseña sino una cosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuán glorioso y maravilloso es ese ser. Cuán poderoso que es capaz de crear todas las cosas entonces que con mis ojos ni siquiera me puedo, con mi mente ni siquiera me puedo imaginar, y todas las cosas que con mis ojos y con mis manos puedo apreciar. Y no me hablan y no me muestran y no me enseñan acerca sino de su grandeza, de cuán glorioso, de su soberanía, de su grandeza, de su gloria. ¿Eh? Y es muy diferente, es de alguna manera irreconciliable. Entonces, efectivamente, aquí en esta posición es la salvación del hombre únicamente. ¿Ve? Y si entonces, ¿para qué vino el Hijo de Dios al mundo? Para salvar a los hombres. ¿Y lo dice la Biblia o no? Jesucristo lo dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Claro que sí. Porque sí, efectivamente no es y no quiere decir que el hecho de que sea teocéntrico, entonces difiera o que no esté dentro de la voluntad de Dios la salvación del hombre. Solamente que no es, ¿qué? Lo único, que no es la primera, llamémoslo, prioridad. O la primera no, la única, no esa, la única está mejor. Única prioridad.
No es la única prioridad. Es la única prioridad, perdón. Y cuando vemos entonces correctamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia de una manera, con una óptica, una cosmología, teocéntrica, entonces podemos darnos cuenta que efectivamente Dios, todas las cosas y todo lo que hizo y todo lo que creó y todo el plan de Dios gira y está relacionado en torno a, como prioridad, ¿qué? La gloria de Dios. Y producto de esa prioridad, que es la gloria de Dios, dice la Biblia que para eso entonces apareció el Hijo de Dios. Leámoslo, primera de Juan. Veámoslo mejor directamente de la palabra, pues también la palabra de Dios en primera de Juan, pero bueno, ya vamos allá, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Miremos entonces en el versículo, capítulo 3, versículo 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció? Dice la Biblia ahí. Entonces la Biblia dice ahí, en esta porción, que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Y miremos entonces un momento, por favor, en Juan también, en el Evangelio ya directamente. Capítulo 9, versículo 39. ¿Qué dice capítulo 9, versículo 39? A ver, duro. Ah, dice Jesús, ¿para qué? Para juicio he venido a este mundo. Para juicio he venido a este mundo. Y después leímos allá, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y podemos ir más también a mirar en el capítulo 16 del mismo Evangelio según San Juan, ahí. Hablando nuestro Señor Jesucristo acerca de la venida, de la gloriosa futura venida del Espíritu Santo, una vez entonces que Él fuera glorificado. Entonces dice allá en el 16, en el versículo, entonces, a partir del 7, duro, ¿qué dice? Sí, sigamos. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino 50 días después de que Él murió en la cruz.
y al resucitar juzgó al diablo. ¿Ve? Juzgó al que había manchado la gloria de Dios en el cielo. Del que había pretendido, no la había manchado, el que había osado, pretendido manchar la gloria de Dios en el cielo. Porque antes que el hombre pecara, la Biblia enseña que el primero en pecar fue Satanás. Que él es el que le da origen al mal. Que Dios no creó todas las cosas, Dios no creó el mal. Lo que Dios creó fue el juicio. El juicio. Y el juicio para el mal es ¿qué? La muerte. ¿Y cuál es el mal? El pecado. Y Dios es el creador de todas las cosas, dice, y uno dice, digamos, de alguna manera. Y nos falta entonces el que está así. El vez del mal, perdón. Plantó un huerto, en el huerto, plantó en Edén el árbol del bien y del mal. ¿Cierto? Pero entonces no confunda, el mal es con la muerte, que sí Dios entonces la creó, porque es el juicio, la consecuencia del pecado, con entonces la iniquidad, con el pecado, la maldad en la criatura, la corrupción en la criatura, que esa no es creación divina, sino que esa es entonces el autor y el protagonista, el autor y el que le da origen a esa es Satanás. Miremos Salmo 7 para que... Del mal, perdón, la corrupción, no el mal. Sí, Dios plantó el huerto en el huerto el árbol del bien y del mal, la vida y la muerte. Dios creó la vida y la muerte. Dios creó la bendición y Dios creó la maldición. Salen de la boca del Altísimo. De la boca del Altísimo no sale el bien y el mal, la bendición y la maldición. Ahorita lo miremos, lo miramos. Pero les dije que fuéramos al Salmo, ¿quién? Ah, sí, vamos entonces ahí al Salmo 7, efectivamente, entonces, donde está haciendo, digamos, tienen un poquito de calor, o están bien. Bueno, entonces, están bien, seguimos. Salmo 7, y dice entonces, en el 14, listo, leamos. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio la luz el engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad. Está hablando entonces de un hecho, de un acto ¿qué? ¿Qué? De sí mismo. De sí mismo. De producto del uso de su propia voluntad. No que Dios coaccionó y guió al diablo y dentro del plan entonces lo coaccionó. Lo motivó, lo alentó. Necesito que me haga el favor y peque para que mi plan continúe. No. Se preñó, no lo preñó Dios, sino sé que él mismo, él se corrompió, la criatura se corrompe. Pero ¿cómo? El Creador incorruptible, y lo dice así en Deuteronomio, ¿no? La corrupción no es suya, de sus criaturas es la mancha. El Creador es incorruptible, Dios es incorruptible, pero la criatura es susceptible a corrupción. Porque aunque existe la soberanía de Dios y existe la voluntad de Dios
que está por encima, soberano. ¿Qué significa soberano? Por encima, sobre todas las cosas, no quiere decir que el Creador haya hecho robots o entonces simplemente títeres a los que entonces los manipula como quiere, como le parece. Y no hay nada que traiga más y levante más argumento, y no hay nada que el diablo no atice más y eche más carbón acerca de poder tener claro el entendimiento con respecto a esta verdad, de que el Creador es incorruptible, pero que la criatura es susceptible a corrupción. Que Dios no se corrompe, pero que Dios nos creó y nos dio a nosotros como tal una voluntad, un derecho divino. Y eso entonces para los calvinistas y para los salvos siempre salvos es como echarles sal en los ojos, limón en los ojos. ¿Cómo se le ocurre hablar de voluntad de la criatura? No existe sino una sola voluntad, la voluntad de Dios. Dios estableció que fueras salvo. Y así te metas debajo de las piedras. Así es. Si Él dijo que tú eras de los que eran salvos, no luche contra eso. Ya no hay nada que pueda hacer. Ya Él, antes de la fundación del mundo, nos predestinó desde antes. No lee aquí, predestinó. Y no existe, no hay sino una voluntad, la voluntad divina. ¿Cómo que la voluntad de la criatura? No lee. Sí, yo sé leer. Y dice claramente que por tu orden todas las cosas subsisten, en tu ordenamiento todas las cosas subsisten, porque todas te sirven. Claro que sí. Todas le sirven, y entonces aún el diablo, con su corrupción, está sirviéndole a Dios. Pero esos son 5 pesos, y es muy diferente a decir entonces que Dios lo incitó o promovió la corrupción en él. Sino que por el contrario, la Biblia da testimonio que hablando de ese personaje, ¿recuerdan que dice? Entonces, eras el sello de la perfección de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló. Leámoslo para no estar parafraseando algo tan importante. No se puede parafrasear, sino que no se puede soltar así, sino que se tiene que ver. Lo tenemos allá en Ezequiel. Capítulo 28. Dice así: desde el capítulo 28, versículo 12. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Oh, ¿el sello de qué? ¿Cómo lo hizo Dios? Como todas las cosas que Dios hace. Como todas las cosas que Dios hace, pero en particular está haciendo y está dejando claro que este querubín grande o protector era el ¿qué? El más hermoso. Era el más bello. Era el más hermoso, era el más bello. Era el sello de la perfección de Dios. Está dejando claro entonces que era, si quieren digamos entonces, en el 14 dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio del fuego, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Lo puse en alta estima, lo exalté sobre los demás. Lo exalté, lo exalté, lo exalté, lo exalté, lo puse por encima. Lo puse por encima, yo el Creador. Lo puse por encima. Dice:
Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Se acuerda en Isaías que dice, crié hijos y qué? No. Ya lo vamos a ver entonces. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en qué. ¿Qué fue lo que pasó? Se corrompió. ¿Qué hay? El más bello. ¿Ustedes ven cómo actúa Dios? Miren cómo es Dios. Para que no hubiera ninguna excusa. Para que no tuviera excusa. No hay ninguna justificación, no tiene ninguna justificación. Es que entiéndame, es que usted me hizo aquel más bonito que a mí. Y yo por eso me corrompí. De alguna manera. Pero no, si yo soy el más bonito de todos, ¿por qué me corrompí? Por mi propia voluntad. No hay un justo motivo por el cual lo haya hecho. Si es el sello de la perfección, es el más hermoso, lo pone en el lugar de privilegio. Y la Biblia dice que al que más se le da, más que, más bien por el contrario, más se le demanda. ¿De quién estaba esperando más? Y él fue el que se corrompió. Y después lo va a explicar en Isaías, también 12, ¿por qué se corrompió? ¿Por qué se corrompió? Miremoslo, en Isaías 12 lo dice. 14, Isaías en 14. Dios está dejando claro todo el tiempo la culpabilidad de la criatura. Sea Dios inocente y todo hombre mentiroso. Es por eso la Biblia, la palabra de Dios, porque en la Biblia, aunque es escrita, como dicen muchos, por hombres, está dejando claro y manifiesto la falta del hombre y la santidad de Dios, el pecado de la criatura y la santidad del Creador, por donde la mire. En Isaías 14 dice, ¿dónde empezamos a leer? ¿En dónde, perdón? 12, podemos leer entonces de 12. El 11. Listo, entonces leamos desde el 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán en tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías... Es que no le bastó ser tan hermoso, sino que entonces quería ser ¿qué? Igual a Dios. El día que comas serán abiertos vuestros ojos y serás igual a Dios. El mismo engaño. Que no sea, no, pues es que yo soy el más bonito aquí, la cuestión es adórenme a mí. Adórenme a mí. No, es que la adoración es solamente para Dios, pero... Y dice entonces, es eso. Quiso ser, ¿qué? Semejante a Dios. Entonces, ¿qué es? Más bien, ese es entonces la corrupción. La Biblia nos está enseñando acerca de la corrupción de la criatura. Te preñaste, perfecto eras hasta que se halló en ti maldad. En ti. No es producto de la soberanía y de la voluntad absoluta de Dios. El diablo se perdió, ¿por qué? Por voluntad divina. ¿Y ahí? Si no existe sino la voluntad de Dios, no hay voluntad en las criaturas.
Todo pasa y todo sucede por la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios era que el diablo se rebelara y pecara para que su plan pudiera y tuviera sentido. No. Dios lo creó. Ahora, ¿sabía Dios que se iba a corromper o no sabía Dios? Claro que sí. ¿Provocó Dios esa corrupción? Dice así, Isaías, miremos bien para que tengamos ese sentimiento del que le estoy hablando en Dios. Capítulo 1. ¿Listo? Capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Ve? ¿Ve? Lo hice, lo engrandecí, y como pago me dio ¿qué? Querer ser igual a mí, ocupar mi lugar, muchacho. Subiré a las alturas y me sentaré en la majestad y seré semejante al Altísimo. O sea, crié cuervos y me sacaron los ojos, digo la hermana. Crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿qué? Se rebelaron contra mí. ¿Y cómo se iban a rebelar contra usted si no tienen forma, no tienen voluntad? Claro que sí, tienen voluntad. Tomaron la decisión. Tomaron la decisión. Satanás tomó una decisión. Los pecadores toman una decisión. Los hombres tomamos una decisión. En el huerto, Adán tomó una decisión. Acuérdense que si hay algo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo es eso. ¿En qué consiste la naturaleza del hombre? Decidir. No se ha levantado ni siquiera uno, no ha cogido ni conciencia de qué me voy a poner. ¿No ha visto? No ha cogido ni conciencia y ya me tengo que levantar, no más tarde. No ha todavía sido consciente y ya tiene que estar tomando decisiones. Porque hay voluntad. Porque hay voluntad. Porque existe la soberanía de Dios y por tu ordenamiento todas las cosas subsisten porque todas ellas te sirven. Y lo que Dios estableció se lleva a cabo, se hace. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Por la gloria de Dios. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Que no importa entonces si el ángel se rebeló. La criatura tomó la decisión de rebelarse. Ahora que todo lo hice por mi gloria y para mi gloria, charita, no funcionó. ¿Ok? Esa decisión de la criatura de rebelarse, ahora con mi gloria, con mi poder, la uso ¿para qué? Para más gloria. Para que sea más glorioso. Para que sea más glorioso. Y siempre les he dicho, es como cuando uno planea algo y resulta que se esfuerza, y uno tiene tanta capacidad entonces intelectual, económica y todo, que finalmente cuando lo hace le queda mejor que lo que uno lo planeó. ¿No ha visto? ¿Sí ha visto? Cuando la gente tiene esa capacidad económica e intelectual y todo dice, bueno, voy a montarme un negocito, pero cuando se monta aquel imperio, y dice o no, y me quedó mejor, ¿o no? Y me salió mejor que cuando lo planeé. ¿Sí se puede o no se da eso? Así de glorioso es Dios. Así de glorioso es Dios. Y el plan de Dios inicial, se lo garantizo con todo el entendimiento, lea usted la Biblia y se va a dar cuenta que a medida que se va desarrollando, más gloria, 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 más gloria. Y usted y yo como creyentes nos damos cuenta. En nuestra misma
realidad. Entre más dura y fuerte sea la circunstancia, la aflicción, la lucha y la prueba, más gloriosa es su respuesta, ¿o no? Más gloriosa es su respuesta. Y no hay nada, como dice la Biblia, de bienaventurados cuando tenés por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque van a ver la gloria de Dios. Pastor, pero es que usted no sabe, confíe. ¿No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Una cosa era que viniera yo cuando estaba a punto de morir y otra cosa es que lo resucite 4 días después de muerto. Lleve ya, venga, salga para que vea que ni huele. Para que sáquelo. Lázaro, venga. ¿Es más glorioso 4 días después o no? Sanarlo cuando estaba a punto de morir que resucitarlo 4 días después de muerto. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria del Hijo, para que se glorifique en Él, para que sea glorificado en Él. Eso es tener correctamente la visión puesta en lo que es, en lo sublime, en poder ver por todo y para todo la gloria de Dios. Entonces esa criatura, Satanás, intenta en el cielo manchar la gloria de Dios. Y ahora viene el Hijo de Dios, entonces ¿a qué? A juzgarlo. A juzgarlo. A juzgarlo. A juzgarlo. Porque tiene que ser juzgado. ¿Por qué tiene que ser juzgado? ¿Por qué tiene que ser juzgado? Si fuera y estuviera relacionado únicamente a la salvación del hombre, ¿cómo va a juzgar Dios al diablo? ¿En qué medida? Si el hombre también pecó. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace entonces para decir, y por qué entonces no perdona al hombre y no perdona y por qué no perdona al diablo ni a los ángeles que pecaron? Y la Biblia dice claramente, y si Dios no perdonó a los ángeles que dejaron su morada, dice en Judas literalmente, no perdonó. ¿Ok? Porque no gira en torno a la salvación del hombre únicamente, sino que gira es en torno a ¿qué? A la gloria de Dios. Y no viene entonces a juzgarlo únicamente porque tentó al hombre en el huerto, porque no fue ahí donde él pecó, sino que pecó fue en el cielo. No había creado ni siquiera al hombre cuando ya el diablo había pecado. Para que no confunda entonces que vino para juzgar al diablo porque hizo caer al hombre en el huerto. Sino que no había ni siquiera, no existía hombre y ya había entonces intentado manchar la gloria de Dios. Y ahora viene el Hijo de Dios y lo juzga. Y trae él, y le da, y trae él juicio para el diablo y para los ángeles que pecaron. Y eso se ve, y eso está entonces claro lo que Jesucristo dijo. Para juicio he venido a este mundo. Y después deja claro, cuando venga el Espíritu Santo posterior a cuando ya yo muera y resucite en la cruz, ascienda al cielo y lo envíe, entonces Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque me voy, voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de ese mundo, para ese entonces, ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Y ya ha sido juzgado y el Hijo de Dios ya ha sido ¿qué? Glorificado. Ya ha sido glorificado. Entonces vemos que por y para la gloria de Dios, entonces juzga al diablo.
Y ahora vamos un momento ahí mismo, en Primera de Juan. En Primera de Juan también vemos claramente. Sí, pero aquí juzga al diablo, pero aquí lo vemos como, dijimos como, ¿qué era lo que leímos ahí cuando vimos? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras ¿cierto? Ahí me siguen o queda deshacer las obras del diablo, juzga al diablo. Pero entonces dejamos claro, ya entendimos, porque lo expliqué, pero no entendimos cuál es la obra del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? ¿Intentó qué? Eso es pecado. Es pecado. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Y la justicia es que la criatura no quiera y no reconozca y no le dé toda la gloria al Creador. Toda la gloria a Dios. Esto es, vea, elemental, mi querido Watson, como dijo Sherlock, para que usted pueda y lleve correctamente la vida de fe, para que no el diablo capitalice y levante argumentos en su vida de fe. Esto es el principio, el fundamento. Usted tiene que tener claro que todo. Que el que manda, manda. Y en el caso de Dios, no manda mal. No manda mal. Mientras no exista el temor a Dios en su corazón, nada va a entender. Nada va a lograr. Toda la vida de fe va a ser dando vuelta y buscando de aquí para allá. No, allá no me gusta, va a ir para la otra y va a picar y va a ir de iglesia en iglesia y de lugar en lugar. Porque no está claro y no tiene. ¡Ay, me pasé! Sí, me pasé, pero ¿por qué no avisan? No ve que no era a las 6:30 ni a las esto, sino allá. Bueno, esperen, ya que me pasé un poquito, terminémonos de pasarnos. ¿Quién vive muy largo de pronto? Sí, uy, mi hermano, entonces si quiere, pero no, yo creo que con media hora de la juega y además dan unos 15 minuticos y además les dice que estaba conmigo. Cualquier cosa les dice que viene de una clase conmigo y ellos de una vez ya, sí. Qué confianza. Entonces, es eso. Entonces, el pecado, la obra, o sea, la creación del diablo, obra. La tierra son los cielos y la tierra son obras de tus manos. Es el pecado. El pecado. Él es el que le da el origen al pecado. Acuérdese que yo ya corregí el mal, le dije mal, pero no, acuérdese que mal en la Biblia es porque fue Dios el que plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal. La vida y la muerte, creación de Dios. La bendición y la maldición, creador de Dios. El pecado, autor, el diablo. El diablo es el que le da origen al pecado. Y el origen del pecado, y lo que es el origen del pecado, miren la esencia desde el cielo. La desobediencia, no. Manchar la gloria. La gloria, la gloria, la gloria. Y no hay perdón, por eso no hay perdón. No hay perdón porque se metió ¿con qué? Con la gloria de Dios. Porque se acuerda que él se quiso sentar ¿dónde? En el trono, semejante ¿y hacerse qué? Y ese era el puesto ¿de quién? De la niña de sus ojos. Se desenfocó, se metió con el que no, o sea, no aguanta. No aguanta. Bueno, pero no, ya ahora sí evolucionemos. Entonces, deshacer las obras del diablo y tiene que juzgarlo.
Y la obra del diablo es el pecado. Entonces, ahora sí, vamos de abajo. Podríamos ver entonces como primerísima prioridad. Primerísima prioridad. La gloria, por y para la gloria de Dios. Y entendemos como segunda prioridad, deshacer las obras del diablo, traer juicio al diablo, juzgar al diablo. Y ya, la semana entrante, con la ayuda del Señor, continuamos. Vamos a orar en este momento y dejemos hasta ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. El Señor Jesús los bendiga. Feliz noche para todos. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en la mañana. ¿Ya?